Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Al mirar en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y también en el capítulo 12, hay dos cosas que dice la palabra de Dios con respecto a Abel, que siguen hablando en el día de hoy. En el Hebreos capítulo 11, verso 4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Dice la palabra que aún muerto, su cuerpo, ¿verdad?, su parte física, porque Abel está en la presencia de Dios, pero muerto aún sigue siendo un ejemplo que habla, aún habla por ella, por la fe y por la ofrenda que él hizo. Y también en el capítulo 12 de Hebreos, verso 24, entre las cosas que dice que nos hemos acercado, también dice el verso 24 del capítulo 12 que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que aquí hay la sangre de Abel y la sangre de Jesús, y las dos hablan. Así que encontramos primero en el capítulo 11 de Hebreos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Sabemos, mirando las páginas del Génesis en el capítulo 4, que Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín, su hermano mayor, se dedicó a la agricultura. Y bueno, llegó el momento de ofrecer y acercarse a Dios por medio de las ofrendas. Y Abel dice que ofreció lo mejor que tenía en su rebaño, lo ofreció en sacrificio a Dios, y Caín trajo de lo producido por la tierra, del fruto de su trabajo como agricultor. Y dice que Abel ofreció por la fe, así que él era un hombre de fe, y ya lo dice en 1 Juan capítulo 3, verso 12, hablando de sus obras, que sus obras eran justas, y si sus obras eran justas es porque él era justo, y sabemos que Dios justifica por la fe. Así que al ofrecer esa ofrenda de ese animalito, estaba haciendo realmente un acto simbólico y profético de que una víctima inocente tenía que morir y derramar su sangre para poder acercarse y ser aceptado por Dios. En cambio, la ofrenda de Caín nos habla del sudor de la frente del hombre, tratando entonces de ganar el favor de Dios. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Y bueno, ya desde el principio, cuando Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva, tuvo que sacrificar una víctima inocente, derramar su sangre y con la piel de esos animales cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y esto también era simbólico del sacrificio que representa Jesús en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, que puede quitar el pecado y cubrirnos con su justicia. Y esto también es a través de la fe en Jesucristo. Dice la palabra que cuando Dios aceptó el sacrificio de Abel, Caín se enojó en gran manera. Dice en el verso 5 del capítulo 4 que se ensañó y decayó su semblante, aún su cara, su rostro se cambió completamente contra su hermano. Y lo que nos dice la palabra, que este hermano se levantó contra Abel, lo invitó a ir al campo, y Abel en su inocencia, en su caminar con Dios, acompaña a su hermano y el hermano se levanta contra él y lo mata y derrama su sangre. Y de ahí entonces es que dice que la sangre de Abel habla. ¿De qué habla la sangre de Abel? Habla de que pide venganza. La sangre de un inocente fue derramada y clama por venganza. Por eso que dice que
la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús nos habla de perdón, de reconciliación con Dios, de limpieza, de redención, de libertad. O sea, la sangre de Abel clama por venganza, pero la sangre de Jesús clama por libertad y perdón para el ofensor. Gracias a Jesús por su sangre derramada en la cruz, que sigue hablando en el día de hoy. Pero también el ejemplo de Abel sigue hablando. En Primera de Juan, que es un libro que habla mucho de la comunión del amor fraternal, de amarse entre hermanos, que Juan dice que el que aborrece a su hermano es homicida, solo por aborrecerle, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 3, verso 12, dice que Caín era del maligno, por eso que sus obras eran malas. Tomó su elección en vez de aprender del ejemplo de Abel, de pensar, ¿por qué Dios aceptó a Abel? Y si yo hago lo mismo que Abel, en vez de traer de las ofrendas de la tierra, hubiera adquirido de su hermano un animalito, un cordero, y haberlo sacrificado, él también hubiera sido aceptado y hubiera sido aceptada su ofrenda. Pero él se enojó, se levantó contra su hermano y lo mató. Porque, dice la palabra, era del maligno y sus obras eran malas. En cambio, Abel era justo, por eso que sus obras eran justas, y sigue hablando a través de su ofrenda, de su justicia y de su fe, y es un ejemplo para nosotros. Qué importante entonces la pregunta que le hizo Dios a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta que le da Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y la verdad que sí, que hay que cuidar a nuestros hermanos, que tenemos que velar por ellos, interceder, ayudar, en fin, cuántas cosas podemos hacer a favor de un hermano en Cristo, ¿verdad? Mucho más familia que de sangre, porque la hermandad en Cristo, ser hermanos en Cristo, al ser comprados por la sangre de Jesús, venimos a ser familia de Dios y somos familia según el plan de Dios para siempre. Claro que el hombre toma sus decisiones y eso también tiene que ver con su futuro. Hay otro ejemplo en la palabra de Dios que tiene que ver con hermanos, y es el ejemplo de los hijos de Jacob, 12 hijos varones. Y dice que sabemos la historia que José era muy mimoso de su papá, era el menor de todos, y Dios estaba con José. Él tuvo sueños que tenían que ver con el futuro, donde aún todos los hermanos se postraban delante de él. El papá le había hecho una túnica de colores, y otra cosa que hacía José, le informaba a su padre de la mala conducta que a veces tenían sus hermanos. Y esto despertó muchas cosas en contra de José por parte de sus hermanos. Celos, quizá envidia, y se burlaban de él, el soñador. Entonces llegó un tiempo que cuando José viene para ver sus hermanos, enviado por su papá, sabemos la historia, que los hermanos, dice Hechos capítulo 7, verso 9, los patriarcas, movidos por envidia, le tenían envidia a José y lo vendieron a aquellos ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Y esta es la historia de José, que estuvo primero en la cisterna, en aquel pozo donde lo metieron los hermanos, luego fue a parar a la cárcel, pero con el tiempo llegó a ser gobernante que preservó la vida de sus hermanos y de toda la familia. Qué tremendo, ¿no? Con el tiempo todos los hermanos tuvieron que depender de José, y cuando él estaba en el poder en Egipto. Que Dios nos ayude con respecto al trato de nuestros hermanos. La envidia es algo que carcome, que daña, y con esos hermanos no se necesitaban otros enemigos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Dios los preservó, y al fin y al cabo todos terminan unidos y forman a las familias del pueblo de Israel. Hay un tercer ejemplo en la palabra que quiero ver con ustedes, y es el de David. David también tenía hermanos. Dice que
Isaí su papá y su madre. O sea, tenían 8 hijos, ¿verdad? Y David era el menor de todos ellos. Dios quiso procurarse un rey y lo mandó a su siervo Samuel a ese lugar en particular en el territorio de Judá. Y entonces Samuel llamó a pasar a todos los hijos de Isaí delante de él. Cuando vio el mayor, él pensó, bueno, estoy delante del ungido de Jehová, y Dios le muestra que no mire su parecer, ni su estatura, ni nada, porque Dios lo que busca es el corazón. Y luego que pasan los 7 hermanos delante de Samuel, y ninguno de ellos era el escogido, Samuel le pregunta, ¿No tienes aún otro hijo? Sí, tengo uno, es el menor, allá estás cuidando las ovejas. Ni en el papá ni siquiera se molestó en mandar buscar a David. Jamás pensaría que ese el pequeño David iba a ser el escogido de Dios. Y Samuel lo manda a llamar, dice que David era de hermoso parecer y todo eso, pero lo que Dios veía es el corazón de David, que siendo jovencito cuidaba con celo el rebaño y era un adorador cantando y alabando a Dios en aquellas soledades. Y Samuel toma el cuerno del aceite y lo derrama, y allí quedan todos sus padres, sus hermanos quedan sorprendidos de que Dios había escogido al menor de todos ellos. ¿Cómo se habrán quedado los hermanos en ese momento? Y cuenta la historia que en 1 Samuel capítulo 17, verso 28, cuando se levantó aquel paladín filisteo soberbio, maldiciendo al pueblo de Israel, y estaban en peligro de caer en servidumbre con los filisteos, y aquel Goliat se levanta cada día para desafiar al pueblo de Israel. Y cuando David lo vio, y él dice, ¿quién es este incircunciso para maldecir los escuadrones del Dios viviente? Y bueno, sabemos la historia, que David entonces fue llamado por el rey y se enfrentó a aquel gigante con su honda. Él estaba diestro en ahuyentar y matar leones y todo lo que se levantara contra el rebaño de ovejas, y ahora estaba defendiendo de parte de Dios al pueblo de Israel. Cuando David derrota al gigante y le corta la cabeza, me imagino los hermanos, había 3 hermanos mayores de David que estaban entre el ejército de Saúl, y como todo hermano, ¿no?, diría, ese es mi hermano, ese David, ese es hermano mío, ese es mi hermano, ¿verdad? ¿Quién no sentiría orgullo de que un hermano en la carne, ¿verdad?, alcanzara éxitos, logros y la verdad, uno se sentiría orgulloso de tener un hermano así, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque cuando este hermano mayor lo vio a David allí, le tildó de soberbio. ¿Qué haces acá? Que reconozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que viniste para ver la guerra. Y así lo maltrata el hermano y dice David, ¿no es esto mero hablar? Y bueno, así puede ser que sucede cuando hay envidias, cuando hay celos, ¿verdad? Pero después cómo se dio vuelta todo, ¿no? Cuando David derrota al gigante y cuando David llega a ser el rey sobre Israel, y cuántas promesas vinieron sobre la vida de David. Y ya me imagino esos hermanos parientes del rey, con cuánto después orgullo tendrían de que su hermano fuera tan bendecido y hubieran tantas promesas sobre la vida de él. Hay una cuarta historia que quiero mencionarles y tiene que ver con el apóstol Pablo. Sabemos que Dios había escogido sus apóstoles y estaban mayormente en el territorio de Judá, pero Pablo andaba recorriendo las regiones donde Dios lo había mandado llevar el evangelio. Y cuando se encuentran allí en Jerusalén, dice que reconocieron la gracia que le había sido dada y le dieron la diestra en señal de compañerismo. Qué importante es reconocer lo que tiene mi hermano, mi hermana, cuál es la gracia que hay en él,
Si alguien tiene un ministerio sobresaliente, si alguien está siendo usado por Dios, ¿por qué habría de despertar celos o envidia? Debiéramos apoyarle, cuidarle, guardarle las espaldas y para que Dios lo bendiga y lo pueda seguir usando, si es posible, más que lo que Dios nos usa a nosotros mismos. Que Dios nos ayude al considerar estos ejemplos breves que hemos compartido y a cuidarnos unos a otros, a amarnos, porque la palabra que dice Juan en 1 Juan es fuerte: el que aborrece a su hermano es homicida. Y nosotros tenemos que amarnos unos a otros, como dijo el Señor Jesús, y cuidarnos. Cuando nos amamos realmente vamos a respetarnos, nos vamos a cuidar, vamos a hablar bien unos de los otros, vamos a apoyarnos, vamos a cuidarnos las espaldas, vamos a orar unos por otros, nos vamos a alegrar por los triunfos y victorias y avances que tenga algún hermano, alguna hermana que vemos que Dios está usando para la gloria de su nombre y para el beneficio del cuerpo de Cristo. Que Dios nos ayude al considerar estas cosas en esta mañana y que podamos guardar estos testimonios en nuestro corazón. Amén.